Ya me tenés que escuchar. Sí, ya te escucho. Ahí súper, ya. Ahora están entrando mis compañeros. Dale. No sé si te aparece la opción de aceptarles luego, doctor. Sí, ya estoy aceptando todo. Súper. ¿Cuántos alumnos son? En semiología estamos 57. 58. Ah, Pero muchos hay son. algunos, sí, pero hay algunos que no entran por el hecho una vez por el tema de la internet y todo eso. Que no Sí. todos disponen. Carlos Martínez, ¿vos de dónde sos? Yo, de Ciudad Sí. del Este, kilómetro 8,5. Ujú. ¿La mayoría son de Ciudad del Este o hay de otras ciudades? Hay gente que son de otras ciudades también, doctor. Gente Ujú. que son tanto, bueno, tener áreas de Minga, después ya de Mallorquín, Oleari. Ya. Qué ¿No te acuerdas vos de Franco? Qué crack, Franco. Ah, cierto. Esa. Frank, De Misiones también, estoy, cierto. Hay estoy de en Franco España también. también. Hay un muchacho que vino de España, un compañero, Joseph. Ah, está por acá. Sí, vino para estudiar medicina luego, doctor. ¿En serio, qué? Sí, Joseph Rivas, de Ibiza, ¿Y de Brasil? del Brasil. Mara. Aunque Mara es. ¿Cómo se llama? No, se me olvidó la ciudad de Mara esa. Cascabel, ¿Y el que vino de creo. España, de qué ciudad? ¿De qué parte de España? Ibiza. Ibiza. Sí. Mara es Troncal 4. Nueva Esperanza de Esperanza. Mara. Ay, La no isla sabía, maravillosa de perdón. esa Ibiza. No sé por qué pensaba que Mara era de Cascabel. Lo siento, Mara. Invento. Invento, vaya Marco. Después también tenemos gente de Cedrales, una compañera de Cedrales. Sí, cerca. Bueno, y no sé si ya podemos empezar. Sí, o sea, sí. Súper. Creo que Súper. sí, 41 estamos, doctor. 42. Ya. Mm, Está Isquiel, ella, no, ella está en el kinder también, Sí, ¿verdad? creo que está llevando con nosotros semiología médica. Ah, ya. Bueno. Ustedes ya me conocen a mí, ¿verdad?
Nosotros no. O sea, La vos verdad que no, doctor. Sí, yo soy el doctor Derlis Rojas. Yo soy egresado a la UNE y soy especialista en medicina. Soy médico de guardia en el Hospital Regional. Soy docente encargado de cátedra de clínica médica del año 2016. Estoy en semiología del año 2010. Estoy en el PRONACIDA, que es el consultorio del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, y otros lugares más, ¿verdad? Bueno, entonces mi fuerte, digamos, es la parte de urgencia y emergencia, ¿verdad? Estoy como jefe de guardia del Hospital Regional de Ciudad del Este. Vamos a empezar entonces. ¿Está bien? Dale, doctor. Bueno, entonces súper. ya dieron cirugía del dolor, ¿verdad? Entonces vamos a ver específicamente lo que es dolor torácico. Siempre se dice lo que psicología médica es una rama de la medicina interna o clínica médica, ¿verdad? Que por encima del diafragma es clínica médica y todo por lo que es debajo del diafragma es cirugía, así se decir, ¿verdad? Bueno, el dolor torácico, el capítulo de hoy, ¿verdad? Ahí muestra una imagen característica que se llama signo de Levine. El signo de Levine o Levine, ¿verdad? Es característico de los pacientes que tienen un dolor precordial típico, síndrome coronario agudo. Entonces, ¿por qué empezamos así? Porque cuando hay un dolor torácico hay varias causas, ¿verdad? Pero siempre tenemos que descartar lo peor. ¿Cuál es lo peor que puede ser un dolor torácico? Uno es el síndrome coronario agudo, el otro es la disección de aorta, ¿verdad? Esos son los grandes dramas en relación al dolor torácico. Ahora, el resto de las causas son ya más, menos complicadas, ¿verdad? Siempre a todo eso hay que sumar también saber la edad y los factores de riesgo del paciente, ¿verdad? No es lo mismo un dolor torácico en un paciente de 20 años que un dolor torácico en un paciente de 50 años que sea diabético, hipertenso. Entonces, la historia clínica es fundamental para poder clasificar todos los tipos de dolor torácico, ¿verdad? Lo más probable es que en un paciente joven sea un dolor muscular o una pericarditis o una pleuritis que con AINE se soluciona, ¿verdad? En el caso de que sea un paciente ya más de 50 años, sobre todo si hay factores de riesgo, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, tabaquismo, entonces siempre hay que descartar lo peor, ¿verdad? Que el síndrome coronario agudo y la disección de aorta. Entonces, en el síndrome coronario agudo, esa imagen es típica. El paciente que viene a urgencia por dolor precordial opresivo y el puño de la mano comprime la región anterior del tórax. Así entran los pacientes a urgencia, ¿verdad? En general. Entonces, ¿cuáles son las causas de dolor torácico? Podemos tener origen cardíaco, una enfermedad coronaria, ¿verdad? Que es lo más temible, una pericarditis, que es más frecuente en jóvenes, ¿verdad? Una miocarditis, más raro, también por causas virales. Puede ser una valvulopatía, una estenosis aórtica, por ejemplo, al reducir su diámetro de la válvula, disminuye el flujo a las arterias coronarias y con el esfuerzo puede producir un dolor de origen cardíaco por insuficiencia coronaria, ¿verdad? Causas vasculares, la tromboembolia pulmonar, la disección de aorta y la hipertensión pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es característico en pacientes también ya de edad, sobre todo pacientes encamados o con antecedentes de cáncer. Se suele ver más en el ámbito intrahospitalario, ¿verdad? Que es una causa de dolor también torácico. Las causas pulmonares puede ser una neumonía. Obviamente una neumonía va a acompañarse de otros síntomas, ¿verdad? Como fiebre, tos, expectoración. Y después tenemos el neumotórax. El neumotórax puede ser espontáneo o traumático. Traumático vamos a dejarlo a los cirujanos, ¿verdad? Por la parte del neumotórax espontáneo en clínica médica existen dos tipos, el neumotórax espontáneo primario y el secundario. El primario es por presencia de quiste congénito subpleural, que eso se manifiesta con rotura y posterior formación de un neumotórax, que es un cuadro agudo de un dolor pleurítico también, ¿verdad? Un dolor tipo puntada de costado, al igual que la neumonía, ¿verdad? Pero es un cuadro de inicio brusco. Y los neumotórax espontáneos secundarios puede ser, por ejemplo, por la presencia de una bulla enfisematosa en un paciente con EPOC. También la tuberculosis puede dejar secuelas y generar un neumotórax espontáneo secundario, ¿verdad?
Bueno, otras causas, las causas gastrointestinales. Un reflujo gastroesofágico también puede dar dolor torácico, un espasmo esofágico difuso que es más difícil de diagnosticar, una úlcera péptica, una colecistitis, una pancreatitis puede dar dolor en epigastrio, pero que irradia a región anterior del tórax, ¿verdad? Solamente para tener en cuenta como diagnósticos diferenciales. Bueno, causa musculoesquelética, puede ser una discopatía cervical, una bursitis, un hombro doloroso, y después otras causas, ¿verdad? Hay causas emocionales también psicógenas, el dolor psicosomático, ¿verdad? Entonces una situación de estrés, sobre todo en mujeres jóvenes se ve más frecuentemente esos dolores torácicos de origen muscular psicosomático, que no es nada grave, ¿verdad? Lesiones por el virus de la varicela zoster. Ustedes saben que el virus de la varicela zoster o herpes zóster puede producir una afectación de un dermatoma y antes de que florezca el cuadro, las vesículas, aparece un dolor torácico intercostal característico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. La parte de la semiología en sí, de la historia clínica, ¿verdad? Cómo evaluar un paciente con dolor torácico. La evaluación inicial del dolor torácico se basa fundamentalmente en la historia clínica, ver siempre los antecedentes del paciente, ¿verdad? Si hubo antecedentes de traumatismo, ver la edad, el sexo, que es importante, y los factores de riesgo, sobre todo factores de riesgo cardiovasculares, como son diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, ¿verdad? Y antecedentes familiares. También hay un componente siempre genético en todo esto, ¿verdad? Sobre todo cuando pensamos en un cuadro de síndrome coronario agudo, ¿verdad? La exploración física y en algunas exploraciones complementarias básicas. Aquí entra lo que se llama estudios auxiliares de diagnóstico. Lo más importante siempre tener en urgencia es un electrocardiograma y una radiografía de tórax, donde ya podemos descartar algunas causas potencialmente graves, confirmar o por lo menos a partir de esos estudios alterados solicitar otros estudios más avanzados, ¿verdad? Bueno, entonces, en un número reducido de pacientes será necesaria la realización de técnicas complementarias más sofisticadas, ¿verdad? O sea, eh, no siempre todos los dolores van a ser lo más grave, lo más peor, ¿verdad? Porque tenemos que siempre pensar en ello y descartar, ¿verdad? Sobre todo en relación a los antecedentes clínicos del paciente. Bueno, entonces, como dijimos, ver los factores de riesgo, también la edad, la menopausia es importante, ¿verdad? En la premenopausia es muy poco probable que exista un síndrome coronario agudo. Sin embargo, en la posmenopausia, sí aumenta el riesgo, ¿verdad? Antecedentes de dislipidemia, sobre todo hipercolesterolemia, ¿verdad? Em, bueno, antecedentes familiares, digo antecedentes familiares de antecedentes de cardiopatía, ¿verdad? Sobre todo el infarto o miocardio. Y si existen otros otros trastornos vasculares como son la claudicación intermitente, que se caracteriza por un dolor en las pantorrillas por una disminución del flujo sanguíneo como consecuencia de una aterosclerosis. Es lo mismo que ocurre en una arteria coronaria obstruida por ateromas, ¿verdad? Bueno, entonces la claudicación intermitente es un paciente que camina y tiene dolor en las pantorrillas por una insuficiencia vascular arterial crónica. Entonces, si tenemos una vasculopatía periférica, lo más probable es que tengamos también una alteración coronaria obstructiva por ateromas, ¿verdad? Bueno, antecedente de infección respiratoria. Si el paciente tuvo fiebre, tos, expectoración, lo más probable es que eso genere una pleuritis cerca de la condensación y eso va a generar un dolor tipo puntada de costado que es característico, ¿verdad? Lo mismo la pericarditis. La pericarditis es más frecuente después de una infección viral de vías aéreas superiores. Un cuadro gripal o otro tipo de virus puede generar una pericarditis o una pleuropericarditis que tiene buen pronóstico en general y el tratamiento es solamente antiinflamatorio no esteroideo, ¿verdad? Bueno, en la historia clínica también es importante ver los antecedentes de inmovilización, ¿verdad? En esos casos vamos a sospechar de tromboembolia pulmonar cuando hay un dolor torácico agudo, disnea, inicio agudo, en un paciente que está encamado, que tiene antecedentes de cáncer. Entonces, esos son pacientes con factores de riesgo para que genere una tromboembolia pulmonar como causa de dolor torácico, ¿verdad? Bueno, hay que ver las características del dolor, ver si el comienzo es brusco o progresivo.
En la disección de aorta, por ejemplo, el inicio es brusco, es intenso desde el inicio, en la disección de aorta. Sin embargo, en el síndrome coronario agudo es progresivo, también se llama increscendo. A medida que va pasando los minutos es más intenso, ¿verdad? La localización. Si el dolor es eh, torácico, precordial, irradia la región retroesternal o brazo derecho o izquierdo, perdón, brazo izquierdo, muñeca, inclusive mandíbula izquierda, ¿verdad? Eso es característico del síndrome coronario agudo, el precordial retroesternal, ¿verdad? Ahora, si la radiación de interescapular, hay que pensar en disección de aorta, ¿verdad? Entonces, eso, la localización puede ser retroesternal, que es lo mismo que precordial, o interescapular, o puede ser costal, ¿verdad? Bueno, y lo que ya hablamos, la irradiación, ¿verdad? Cuando es de origen coronario agudo, irradia cuello, mandíbulas, brazos. Si es una disección de aorta, irradia espalda, en la región interescapulovertebral derecha, sobre todo, ¿verdad? Porque si es izquierda es pancreatitis aguda. Cuando el dolor irradia región interescapulovertebral izquierda es pancreatitis. Cuando irradia región interescapulovertebral derecha es disección de aorta. En general, ¿verdad? Bueno, la duración puede durar segundos, puede durar minutos en caso de coronario agudo y horas o días. Cuando el dolor dura más horas o días, ya es poco probable que sea un coronario agudo, es más probable que sea un dolor muscular, ¿verdad? Bueno, desencadenantes. Cuando hay una insuficiencia vascular coronaria, el dolor aparece con el ejercicio, ¿verdad? Por un aumento de la demanda, también con el frío, porque produce eso, vasoconstricción. También la ingesta hace que la sangre vaya a la circulación esplácnica para la digestión y eso va a empeorar el dolor precordial coronario, ¿verdad? Cuando el dolor empeora con la respiración y los movimientos, es característico del dolor de las serosas, ya sea pleura o pericardio, ¿verdad? También empeora con la tos. En la pleura y el pericardio, cuando están inflamados, empeora con la respiración, con los movimientos respiratorios y con la tos, ¿verdad? Bueno, circunstancias que alivian el dolor. El reposo. El dolor coronario, por ejemplo, va a mejorar con el reposo porque en esos momentos vamos a disminuir el flujo, la demanda de oxígeno, ¿verdad? Porque uno entra en reposo. También se suele utilizar como prueba diagnóstica, pero eso está en los libros nomás. Nosotros en Paraguay no tenemos la nitroglicerina sublingual. En otros países sí se hace como una prueba terapéutica, la nitroglicerina sublingual, si es que con eso pasa el dolor, el origen es coronario, ¿verdad? También se puede hacer en caso de duda que sea una gastritis o una úlcera gástrica que irradie el tórax, la mejoría con antiácidos, ¿verdad? O analgésicos, si es un paciente que mejora con AINES, diclofenac, ibuprofeno, lo más probable que sea un dolor muscular nomás, ¿verdad? Un dolor de origen coronario o una disección de aorta prácticamente no va a mejorar con analgésicos comunes, solamente mejora con morfina. Bueno, síntomas asociados. Aparte del dolor torácico, en la historia clínica tenemos que ver si hay síntomas acompañantes, ¿verdad? En el caso del coronario agudo, entonces va a haber disnea. En el caso de tromboembolia pulmonar también va a haber disnea. En el caso que sea una neumonía considerable también va a haber disnea, pero acompañada de otros síntomas, ¿verdad? La sudoración fría es característica de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo también. Las náuseas y vómitos puede aparecer también en un paciente con síndrome coronario agudo, sobre todo cuando es un infarto de cara inferior, ¿verdad? Puede dar síntomas digestivos. Y después el síncope. Síncope es la pérdida de conocimiento brusco, transitorio y se recupera rápido, ¿verdad? Sin secuelas, pero suele ser también un equivalente isquémico coronario. Hay que tener en cuenta que el dolor coronario puede faltar en ancianos y en diabéticos, pero puede haber los otros síntomas como disnea, síncope, sudoración como equivalentes isquémicos. Eso es importante saber. Entonces, en paciente diabético y anciano, el dolor torácico puede faltar si es coronario. Bueno, y aparte de la historia clínica, siempre ver los signos vitales, ver la presión con
qué valor el paciente ingresa a urgencia. De hecho, que un paciente que tiene una presión muy elevada, hay que considerar siempre la posibilidad de disección de aorta y también ver si hay diferencia entre un miembro y el otro miembro. Entonces, si hay una diferencia de la presión, considerar disección de aorta, ¿verdad? Aunque eso solamente en el 50% de los casos se ve, ¿verdad? Bueno, hay que ver el estado general, el nivel de conciencia con que ingresa el paciente, si es un paciente que entra en shock cardiogénico va a tener un nivel de conciencia alterado, ver la coloración, si hay palidez o cianosis. Eso es interesante. Cuando hay un problema cardiovascular, hay palidez. Cuando hay un problema respiratorio, hay cianosis. Bueno, ver el estado de hidratación. Los signos vitales importantes, lo que dijimos, ver la presión diferencial de ambos miembros, palpar los pulsos para ver si hay una diferencia o ausencia de un pulso que puede indicar también un taponamiento por disección de aorta en algún segmento de la aorta, ¿verdad? Que afecte alguna de sus ramas. Ver la frecuencia respiratoria, ver la temperatura, la saturación de oxígeno, signos vitales es importante para hacer una adecuada diferenciación diagnóstica. Bueno, luego la inspección torácica, buscar si hay lesiones traumáticas o lesiones herpéticas o si hay hematomas. Bueno, y esto ya es la parte de examen físico, eso más adelante se va a ver cuando vayan completando lo que es estudio de una historia clínica, ¿verdad? Pero en la auscultación cardíaca hay que buscar si hay presencia de soplos, roce pericárdico, eso van a ver más adelante por separado, ¿verdad? O la auscultación pulmonar, si hay ver si hay signos de neumonía, como son los crepitantes, ¿verdad? Bueno, la exploración abdominal, ver si hay dolor, sobre todo a nivel de epigastrio, considerar como diagnóstico diferencial el pancreatitis, colecistitis, que es otro capítulo, ¿verdad? Acá lo que vamos a enfocarnos bien es diferenciar los tipos de dolor torácico. Esto sí es importante, exploración de extremidad inferior, entonces ver si están los pulsos palpables. En el caso que exista una simetría de los pulsos, entonces considerar siempre una disección de aorta como causa de dolor torácico agudo, ¿verdad? Bueno, si existe un miembro inferior más edematizado que el otro, hay que considerar la posibilidad de tromboembolia pulmonar. Entonces, ese edema unilateral de un miembro puede indicar una trombosis venosa profunda. Entonces, el hallazgo de eso indica fuertemente que la posibilidad puede ser una tromboembolia pulmonar. Bueno, pruebas complementarias, esto ya es más clínica, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta cuando sospechamos de un cuadro de síndrome coronario agudo, tenemos las enzimas, sobre todo la troponina I, que a las 3 o 4 horas ya puede dar positivo, entonces eso es lo que confirma de si hay o no un daño miocárdico, ¿verdad? En el caso que sospechamos de una pancreatitis, siempre hay que dosar amilasa y lipasa, principalmente, ¿verdad? Bueno, en la radiografía de tórax vamos a ver un mediastino ensanchado, si es que la sospecha de una disección de aorta, aunque si no está ensanchado tampoco no descarta, ¿verdad? Bueno, y luego el electrocardiograma. El electrocardiograma sí es fundamental en urgencia para ver si hay cambios compatibles con isquemia miocárdica, ¿verdad? Y luego los estudios más sofisticados, ¿verdad? Una tomografía está justificado para ver si realmente es una disección de aorta o una tromboembolia pulmonar. Es el estudio que confirma. Una tomografía con contraste. El ecocardio se puede usar en pacientes inestables para ver si hay signo de trastorno de motilidad miocárdica por infarto o miocardio, o también se puede ver a veces el diámetro de la aorta torácica para ver si hay disección, ¿verdad? A veces se ve y a veces no. Cuando está un poco más distal ya no se va a ver con la ecografía, solo con la tomografía, ¿verdad? Bueno, y una ecografía abdominal obviamente para ver si hay otros cuadros que justifiquen el dolor torácico cuando los otros no sean concluyentes, ¿verdad? Buscando litiasis vesicular, pancreatitis o otras patologías. Bueno, aquí está lo más importante, lo que es semiología en sí, ¿verdad? El dolor isquémico del síndrome coronario agudo es retroesternal o precordial que irradia brazo izquierdo, a veces derecho,
pero más al lado izquierdo, la mandíbula y puede llegar hasta la muñeca. Es más izquierdo, ¿verdad? Eh, Agravantes. Empeora con el ejercicio tras la ingesta de alimentos copiosos, ¿verdad? Y los atenuantes. Mejora con el reposo, mejora con nitroglicerina sublingual o morfina, que es un analgésico opioide potente, ¿verdad? Síntomas asociados. Aparte del olor puede haber sudoración fría, sensación inminente de muerte, es algo característico también. El signo de Levine, como le dije, que el paciente apoya la mano por el tórax. Puede haber náuseas, vómitos. Y como le dije, en pacientes diabéticos y ancianos puede faltar el olor y solamente presentarse estos síntomas asociados, incluido la disnea y el síncope. Cuando un paciente tiene síncope en anciano, lo más probable es que habrá hecho un bloqueo auriculoventricular, donde el corazón empieza a latir muy lentamente y eso produce síncope por bajo gasto cardíaco, que es característico en ancianos, ¿verdad? Bueno, el olor pericárdico es retroesternal también precordial, irradia cuello o mandíbula de forma bilateral, y acá hay que tener en cuenta que es más frecuente en jóvenes, la pericarditis. Agravantes, empeora con la respiración y con la tos. Atenuantes, inclinándose con el tórax hacia adelante. Eso se llama también posición en plegaria maometana, los árabes, ¿verdad? Entonces, el tórax comprimido hacia el frente. Con eso mejora el olor, ¿verdad? La respiración de estos pacientes suele ser superficial por el roce del pericardio, puede producir más olor, entonces el paciente respira más superficialmente a modo que mejore el olor, ¿verdad? Y se suele acompañar de fiebre y síntomas, sobre todo virales, ¿verdad? Síntomas de vía aérea superior. Bueno, la auscultación se puede auscultar el roce pericárdico, eso van a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, radiografía también puede tener unas alteraciones como aumento de la silueta cardíaca, sobre todo si hay derrame pericárdico, ¿verdad? Bueno, dolor pleurítico. El dolor pleurítico se produce como consecuencia de una neumonía o puede ser un neumotórax también. Pero el dolor es siempre intercostal, puede irradiarse al cuello y se describe como un típico dolor tipo puntada de costado. Tiene la misma característica que el pericardio, ¿verdad? Empeora con la respiración y se atenúa con la respiración superficial y con la inmovilización. Si es neumotórax se va a acompañar de disnea, es un cuadro de inicio brusco. Si es neumonía va a acompañarse de fiebre, tos, expectoración. Entonces con la radiografía eso ya podemos hacer el diagnóstico, bueno, examen físico y posteriormente la radiografía de tórax. Se puede ver el neumotórax y también se puede ver la condensación que corresponde a una neumonía, ¿verdad? Bueno, el olor esofágico, subesternal o epigastro, irradia espalda, cuello o mandíbula. Los agravantes en decúbito, o sea, cuando un paciente está en decúbito dorsal, hay una incompetencia del esfínter gastroesofágico y eso va a producir un reflujo gastroesofágico y va a empeorar el olor. Los atenuantes, antiácidos, omeprazol, ranitidina, va a mejorar el cuadro. Síntomas asociados, pirosis, disfagia. Disfagia es la dificultad para tragar y pirosis es dolor al tragar. Esos son síntomas acompañantes. Bueno, en la disección de aorta es un dolor de inicio brusco del inicio. Entonces, a diferencia del síndrome coronario agudo que es increscendo, en la disección de aorta es de inicio brusco, está en la parte anterior del tórax y irradia la región dorsal, la región entre escápulo vertebral derecha y es progresivo. El paciente dice el famoso OTD, como que se va rompiendo el vidrio. Cada vez que la presión no se controla, entonces eso va a generar un dolor que va a ir progresando a medida que se va rompiendo la aorta, ¿verdad? Síntomas asociados, puede haber síncope, sobre todo si hay taponamiento cardíaco. También puede haber déficit neurológico, porque a veces puede taponar la arteria carotidia, producir un cuadro de ACV. También puede taponar a su vez la arteria coronaria y producir un infarto además.
al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, disección y infarto o miocardio otra vez, por taponamiento de una de las coronarias. Bueno, entonces el examen físico, como dijimos, hay una simetría de pulso, en un 50% de los casos, no en todo, ¿verdad? En la radiografía de tórax podemos ver un mediastino ensanchado, que tampoco la normalidad no descarta. Y el estudio que confirma ante la alta sospecha es una tomografía con contraste. La tromboembolia pulmonar es un dolor agudo, también irradia cuello y hombros, se acompaña de tos, disnea y hemoptisis, que es la expectoración sanguinolenta, ¿verdad? Eso es hemoptisis. Se agrava con la tos y la respiración, ¿verdad? El electrocardiograma tiene también algunos cambios característicos que se llama S1, Q3, T3, eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? En la tomografía, entonces, con contraste es lo que confirma el diagnóstico cuando la sospecha es alta. Bueno, el olor osteomuscular es una zona concreta en un solo punto y no irradia. Puede empeorar con la tos y es característico cuando uno palpa la zona y duele. Entonces, eso indica que el olor es pared muscular o es solamente externo, ¿verdad? Pared muscular. Y mejora con AINES, antiinflamatorio no esteroideo, ¿verdad? Bueno, y después tenemos el dolor psicógeno, que suele ser también precordial, que irradia brazos, pero siempre es más frecuente en jóvenes y siempre hay una situación de estrés previo antes del cuadro. Produce una tetania para la calosis, parestesia en las manos y alrededor de la boca, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vemos ya los perfiles de cada uno, cuáles son las características de cada uno de los dolores. Dijimos entonces en resumen, angina de pecho es un dolor increscendo, intenso, precordial, que irradia todo brazo, mandíbula, hacia la izquierda, hasta muñeca inclusive, ¿verdad? Este puede acompañarse de disnea, sudoración, sensación de inminente muerte, náusea, vómitos, síncope. En caso de anciano y diabético, entonces el dolor puede faltar. Bueno, el perfil preurítico es un dolor tipo puntada de costado característico, localizado en un punto entre la parrilla costal. Puede irradiar cuello y trapecio y aumenta con la tos y con la respiración. Entonces, como causa de dolor preurítico puede ser neumotórax, que es un cuadro agudo, generalmente antecedente de traumatismo, o puede ser espontáneo también en un paciente que tiene EPOC o tuberculosis. La neumonía va asociada en general de fiebre, tos, expectoración purulenta. La tromboembolia pulmonar también puede producir un derrame sanguinolento y producir una pleuritis, pero en esos casos va a antecedente de inmovilización, va a haber disnea, hemoptisis, ¿verdad? Bueno, el perfil osteomuscular dijimos que es un dolor en un punto que se exacerba la palpación. Cuando uno usa el examen físico, comprime la pared y produce dolor, entonces la causa es muscular. Bueno, y perfil de decisión de aorta, como dijimos, un dolor precordial que irradia la región interescápulo vertebral, es inicio brusco del comienzo, es siempre brusco, y suele acompañarse de síncope, puede haber también sudoración fría, pero el dolor es muy intenso y siempre tiene relación con la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces el inicio es súbito. También puede irradiar a medida que desciende la disección a abdomen, inclusive pelvis, ¿verdad? Y entonces hay que ver la presión diferencial de ambos miembros o si hay ausencia o disminución de los pulsos por taponamiento de una arteria. Bueno, entonces ahí se ve una radiografía. Esto ya es después de que hacemos el examen físico, la historia clínica, vemos una condensación. No, perdón. Esta imagen es una imagen triangular con base en la parrilla costal, o sea, en el tórax. Entonces, esta imagen es característica de la tromboembolia pulmonar. Una imagen, una condensación de forma triangular
el vértice hacia el centro y la base hacia la periferia. Este se llama joroba de Hampton. Esta imagen entonces se ve en pacientes que tienen tromboembolia pulmonar. No siempre, pero es característico esta imagen triangular que se ve. Acá vemos una radiografía donde el mediastino está ensanchado. Acá se ve entonces la aorta que va aumentando su diámetro por la disección. Doctor, Sí, ¿puede explicar lo de triangular? ¿Cuál es base? ¿Cuál es vértice? sí. Ahí se ve la imagen en el campo medio del emitoras derecho. Se ve una condensación, ¿verdad? Y fíjense que tiene una estructura triangular, donde la punta del triángulo está hacia el ilio, ¿verdad? La punta del triángulo está hacia el ilio, ahí. Y la base está hacia la pared externa, ¿verdad? Entonces ahí Ya. se ve como una forma triangular, Ah, ya. Sí, sí. ¿verdad? Entonces eso se llama joroba de Hampton. No siempre se ve, pero en una tromboembolia pulmonar importante se ve, ¿verdad? Entiendo. Ahí se ve una disección de la aorta donde el mediastino está totalmente ensanchado. O sea, este ya, el diagnóstico, este ya es muy evidente, ¿verdad? No siempre se ve así, pero esto ya es más fácil. Y esta otra imagen se ve en el monitoreo derecho que el pulmón está colapsado. Ahí se ve la pleura visceral, ¿verdad? Entonces lo que está entre la pleura visceral y la pared del tórax, hay todo aire. Eso indica un neumotórax. Entonces vemos ahí, este es el pulmón izquierdo y en el derecho se ve entonces el neumotórax. El pulmón totalmente colapsado, ¿verdad? Y esta es una tomografía, este es un paciente real, un paciente del hospital regional, que le hicimos una tomografía por un diagnóstico un poco dudoso y ahí se ve la tomografía. Esa imagen es una condensación y lo que está dentro de la condensación se llama broncograma aéreo. Parece un arbolito. Entonces, para que sea una condensación, una neumonía, tiene que haber broncograma aéreo, que es lo que se ve ahí en la imagen, ¿verdad? ¿Se ve? Bueno, hasta ahí entonces. Entonces le muestro esta imagen que es una condensación. Eso, ese negro que se ve ahí, que parece un arbolito, eso es el broncograma aéreo de una condensación de neumonía, ¿verdad? Esta ya es una tomografía. Bueno, entonces ahí está la importancia de tener una radiografía en la urgencia y en el electrocardiograma para ver las causas probables de diagnóstico. Cuando vemos así ya es fácil, ¿verdad? Pero no siempre se ve así. De hecho, que hay que hacer estudios más avanzados cuando la sospecha es alta y los estudios básicos no son concluyentes, ¿verdad? Ahí está indicado ya una tomografía, con contraste idealmente. ¿Está bien? Sí, doctor. Súper. Súper. ¿Alguna pregunta? Súper. ¿De dónde estudiamos, doc? ¿De qué bibliografía? Y yo saco la mayoría de mis clases de Argente Álvarez. Gente. Ese es un libro argentino de semiología médica. Ok. Pero le puedo pasar mis clases después. Dale, doctor. Está bien. Dale, doc. Dale. Súper. ¿Está? Doctor, ¿podría Sí. explicar, por favor,